A la hora de tomar una decisión, el momento que elegimos para hacerlo es determinante. También lo es la información que seleccionamos. Los factores para la toma de decisiones y resolución de problemas son numerosos. ¿Cuáles debemos tener en cuenta para la era digital? En relación a la toma de decisiones, es una competencia en teoría sencilla porque sigue un proceso, pero la realidad es que hace que haya muchísimos estudios de psicólogos, de economistas, investigando continuamente cómo tomamos decisiones o cuáles son las mejores maneras. Las claves son aparentemente sencillas. La primera es recabar una información asequible. Lo difícil es encontrar qué es asequible dentro de esta información. ¿Qué parte de la información que necesitamos para tomar una decisión es realmente relevante? Porque todo aquello que no es relevante lo que hace es que nos confunde. Pues a veces el tener un exceso de información hace que sea mucho más difícil decidirnos por la decisión adecuada. Segundo punto, el tomarnos el tiempo para analizar la realidad y ver dentro de las diferentes opciones que podemos tomar cuáles son las consecuencias de cada una. Es decir, qué va a pasar si elijo esta opción y dejo a un lado las otras opciones. Y el tercer paso, y probablemente uno de los más difíciles, es atreverse a tomar la decisión. Muchas veces el problema que tenemos es que posponemos la toma de decisiones porque no estamos seguros, porque consideramos que nos sigue faltando información, o porque no es el momento adecuado, o hay que esperar un poco más para ver si ocurre algo que nos haga que sea este momento. Pero la clave en la toma de decisiones es este equilibrio entre el tomarte el tiempo para recabar información y, por otro lado, el no dejarte llevar por la urgencia o por la presión de la prisa por tomar la decisión en un momento determinado sin haber valorado todo esto. Y eso es lo que hace que la toma de decisiones sea uno de los puntos quizás más difíciles de llevar a cabo. Alguien que toma bien decisiones es alguien que tiene éxito en las empresas. Y esto es algo muy complejo y más en los tiempos que corren cuando la información que tenemos es abrumadora. En cuanto a la competencia de toma de decisiones, hay dos factores más que creo que son importantes. Por un lado es cómo afrontamos las decisiones que son impopulares o que perjudican a alguien. Y aquí es bueno que el líder sea capaz de reforzar, en cierto modo, su autoconfianza. Es decir, va a tomar decisiones que no gustan a todos. Esto es algo que se lo va a exigir su posición de líder y tiene que primar la objetividad y tener la conciencia muy clara de que lo que se está haciendo es por la empresa. Y por otro lado hay un verbo que para mí es de los que más cuesta en conjugar en el mundo del liderazgo, que es aceptar. Y aceptar que vamos a tomar decisiones que muchas veces van a ser equivocadas. Nos vamos a equivocar tomando decisiones porque no podemos tener todos los datos. Y tenemos que aceptar que al menos de estas decisiones podremos aprender. Es decir, incluso cuando no tomamos ninguna decisión ya estamos decidiendo. Estamos decidiendo que sean las circunstancias las que decidan por nosotros. Entonces creo que el líder tiene que asumir la responsabilidad de aceptar que a veces algunas de sus decisiones serán equivocadas y esto al menos le permitirá aprender de la experiencia. Bueno, dentro de la toma de decisiones hay algo que es muy importante, que es decir, tenemos que tener muy claros los objetivos que vamos persiguiendo y por un orden determinado. Es decir, por un lado tenemos que saber qué es lo que necesita la organización, qué es lo que necesitan los equipos y qué es lo que necesitan las personas. Y es bueno que sea en este orden a la hora de tomar decisiones, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es que la parte emocional nos lleva a que lo hagamos al revés, que pensemos primero en las personas, luego en los equipos y luego en la organización. Esto afecta tanto a la parte presencial como a la parte online, y aquí no cambia. Pero tenemos que saber que el entorno digital en el que nos movemos nos hace que sea más complicado aún debido a la infoxicación que hay con tantísima información de todos los tipos, el poder separar lo que realmente es importante y lo que no. Creo que era Colin Powell el que decía que a la hora de tomar una decisión deberíamos quedarnos con el 50% de la información, intentar recabar hasta el 50% y a partir de ahí dejarnos llevar por nuestro instinto. Porque es imposible que lleguemos a un punto en el que tengamos toda la información necesaria para tomar decisiones. Y menos en una sociedad como la que vivimos, que tenemos tantísimos datos de todo tipo, desde encuestas que se pueden hacer en Facebook y que están marcando cuáles son las opiniones de determinados clientes, qué es lo que quieren, los gustos, los likes. Si empezamos a medir todo esto, el problema que podemos tener es que tenemos demasiada información y yo creo que quizás la gran dificultad es separar lo importante de lo que no es importante de todo esto. Y esto es uno de los retos que probablemente
el Big Data nos lleve. Es decir, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cuántas de las empresas actualmente lo están utilizando y con qué resultados? Y creo que lo que no hay que descartar es la facilidad, la importancia de todos estos datos y de toda la información que nos puede aportar para cualquier decisión. Entonces estamos en ese equilibrio entre separar la paja de lo que de verdad es importante y nos puede dar soluciones. En cuanto al Big Data, es muy importante el que pueda haber un trabajo colaborativo entre el director, que sea un estratega, que sea un líder, que esté acostumbrado a trabajar con los objetivos de la empresa, y con técnicos que puedan ser capaces de extraer la mejor información posible de Big Data y cruzar estos datos de forma que sea una información útil y que pueda ser utilizada exactamente en los objetivos estratégicos de la compañía. Porque pienso que si el líder no es un líder técnico, se puede perder entre toda esta magnitud de información que podemos recoger. ¿Qué hemos aprendido? La toma de decisiones es una competencia fundamental para el éxito de las organizaciones. Esta sigue un proceso que depende de los siguientes factores clave: obtener información asequible y relevante, analizar las consecuencias de cada opción, elegir el momento más adecuado para decir qué opción elegimos. Es importante tener en cuenta que no siempre la mejor solución es la más popular, que hay que saber aceptar que podemos tomar la decisión equivocada. Para la toma de decisiones es imprescindible tener claros los objetivos de la organización, de los equipos, de las personas. Uno de los principales retos en la era digital para la toma de decisiones es saber reconocer qué información nos interesa y así lidiar con la infoxicación. El Big Data es una excelente fuente de información, por lo que cada vez se hace más necesario contar con equipos técnicos cualificados que sepan analizar estas ingentes cantidades de datos. Un correcto proceso de recaudación de información, el análisis de cada alternativa, el asumir el riesgo de elegir una sola opción y finalmente evaluar los resultados. Son las etapas que un líder debe asumir para una toma de decisiones exitosa.